mismo tiempo se convirtió en amante de Hipérides, notable orador que la defendió en el pretorio bajo la acusación de impudicia, famoso juicio al que ella fue sometida. Estamos hablando de Friné. En esos antecedentes históricos, pues se destaca en la historia concubinas famosas que fueron aportando a esa figura y sobre todo en esa noble función de la cultura griega, especialmente lo que fue Aspasia de Mileto, quien enseñó la retórica en base a sus propias lecciones a muchos estudiantes, incluidos viejos griegos. Antes de vivir con Pericles, Aspasia se convirtió en la concubina de Sócrates y después de su muerte de Alcibíades. De la muerte de Sócrates, pues de Alcibíades. En esta reseña histórica, pues no podemos dejar de mencionar la Biblia, desde lo que está establecido en ese libro sagrado cuando se establece que Dios mandó a Abraham llevar a su sierva Agar por mujer. Esa situación y relación que hubo con la esposa de Abraham, Sara. Y el otro, pues el pasaje de Salomón, hijo de una de las concubinas de David, que usurpó el trono y reunió en su palacio al menos unas 800 esposas y 300 concubinas. Miren qué dichoso el jovenazo. Y en Roma, debido a que no había la affectio maritalis y honor matrimoni, en Roma el concubinato fue aceptado como una unión conyugal. Esta affectio maritalis era esa unión y el espíritu de permanencia y de una relación y de ayuda recíproca. A eso se equivale lo que es la affectio maritalis. Entonces, el concubinato fue aceptado como una unión conyugal inferior al matrimonio legítimo, el iustitia nuptiae, que era con características propias, pero que ese matrimonio era reservado para los ciudadanos romanos, según la papea del emperador Augusto. En esa reseña histórica, pues la iglesia tuvo mucha participación en lo que a través de la iglesia se empezaron en ese poder que tomó la iglesia, ya se consideró al concubinato como una forma de matrimonio en los sucesivos concilios de Nicea y Cartago. Posteriormente, la iglesia fue cuando empezó a declarar esos impedimentos matrimoniales, tal como los hicimos ver cuando vimos los impedimentos matrimoniales, así como la jurisdicción eclesiástica que tenía en materia matrimonial. Como efecto, pues fue la declaración de muerte del concubinato y no que desapareciera tal figura. Luego ya en la Revolución Francesa, pues la iglesia se debilitó y aquí pues los concubinos ya prescinden de la ley y la ley no estaba interesada en ellos, según Napoleón. El Código Civil francés de 1804 no disciplinó la relación fuera del matrimonio, incluyendo en los países latinos que aceptaron un código civil inspirado en el código napoleónico. En el siglo XIX, pues ya los tribunales dan curso a una valoración y consideración de las demandas de las concubinas. Esa relación convivencial pasó a ser vista desde dos aspectos: realmente como una sociedad con un carácter eminentemente económico y otra como una obligación natural.
cuando terminaba se reconocían ciertos beneficios a la expareja. Cuando terminaba esa relación, entonces se reconocían ciertos beneficios. Por lo tanto, posteriormente, pues ya en Guatemala, en 1947, se establece el Estatuto de las Uniones de Hecho, y que en su artículo 74, pues establecía que la ley determinará los casos en que por razón de equidad, la unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio debe de ser equiparada para su estabilidad y singularidad al matrimonio civil. La Constitución disponía en el artículo 48 que el Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptora todo lo relativo a la misma, y en esa ley pues está establecido el Código Civil. Por lo tanto, esas uniones, esa relación, ese concubinato, entonces, ¿qué realmente es lo que corresponde? En el Diccionario Real de la Academia Española, concubinato significa relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. Por lo tanto, hay una convivencia, una unión estable, es una unión libre, es una unión de hecho. Hay un hecho y eso va a generar consecuencias jurídicas, esos derechos y esas obligaciones. Por lo tanto, en sí, ¿cómo podemos, sin ir a tantos, buscando tantos rasgos, cómo podemos definir lo que es la unión de hecho? Vladimir Aguilar establece que es una institución social, al igual que el matrimonio, pero de carácter muy especial. Ya se recuerdan ustedes que es una institución social, pero porque está como el matrimonio o la familia, porque está protegida por diversas leyes, pero de carácter especial, y estaba caracterizada por un estado de hecho, o sea, la unión de un hombre y una mujer. Había un hecho y eso iba a generar unas consecuencias, a la que nuestro ordenamiento constitucional y civil reconoce, otorgándole efectos jurídicos equiparables al matrimonio, que esa era la función o la mentalidad de llevarla a esa singularidad de esa unión, llevarla a asemejar al matrimonio. Siempre y cuando se cumpliera con los presupuestos exigidos por los artículos del 173 al 175 del Código Civil, en que debía de haber una cohabitación por más de 3 años. No 3 años justamente, sino más de 3 años, y que fuera en forma pública. Por lo tanto, tenía que haber testigos y constante, no interrumpida, cumpliendo con los fines para los que se había instituido el matrimonio. Acuérdense que los fines eran la procreación, la alimentación, la educación, y lo que es el auxilio recíproco entre los cónyuges. Entonces, esta unión, como este hecho, o sea, la unión de un hombre y una mujer, y para poder equipararlo, debía de equipararlo al matrimonio, no podía ser igual, y entonces, ¿cuándo iba a proceder a declararla? Y entonces, ahí pues está establecido en el artículo 173. Alguien que me ayude
a leer el artículo 173 del Código Civil. Bueno, ninguno quiere, entonces vamos a... Buenas tardes, licenciado. Con gusto lo leo. Es que María José parece que había levantado la manita. Ok, Entonces, pero con gusto lo puedo leer. Por favor. Gracias, licenciado. Artículo 173 del Código Civil. Cuando procede declararla. Cuando proceda a declararla. Así es. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Gracias, Lick. Ahora, ¿qué similitud le ve con el artículo 78 con respecto al matrimonio? Gracias, licenciado. Acá únicamente la figura que se menciona, digamos, que puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad, dice, o un notario. O sea, serían estas dos figuras, pero acá son muy puntuales. Habla del alcalde o bien un notario, ¿verdad? Y que en la otra, en la del matrimonio, pues hay... Pues son 4 funcionarios, ¿verdad? Sí, exacto. Hay otros funcionarios diferentes a estos. Ok. ¿Qué Gracias, otra cosa hay en la unión, en el artículo 78, que establece que es una unión legal, ¿verdad? Entonces, ya es la unión legal, la del matrimonio, pero aquí se debe declarar para hacerla legal y asemejarla al matrimonio. Por lo tanto, las personas tienen que tener capacidad para contraer matrimonio. O sea, se podrán unir o declarar la unión de hecho una persona que esté casada con otra señora y él quiera declarar su unión de hecho. No, licenciado, no puede. ¿Verdad? Porque lo primero que tiene que tener capacidad para poder contraer matrimonio. Y si no, ese tendría que, es un impedimento y por lo tanto la unión no puede ser posible y sería insubsistente, o sea, no van a ser a la vida jurídica. ¿Qué otra cosa? Ya vimos al declarada ante el alcalde y ante un notario. Sigamos. Buenas tardes, licenciado. Sí. Otra similitud que encuentro es la alimentación de los hijos, el auxilio. Eso, los fines, ¿verdad? Los fines, tiene exacto. los mismos fines. Pero antes de ello, compañero, ¿qué le parece a usted cuando dice que para que produzca efectos legales ya está lo del alcalde y el notario? Ok. Y que y lo demás y la vida en común, ¿qué les parece? O sea, donde dice, digamos, que deben de tener un hogar en común, ¿verdad, licenciado? Sí. Siempre que Y, exista un hogar, o sea, el hogar y la vida en común. vivido antes, ¿verdad? En el matrimonio, no. Aquí hubo una convivencia antes, una vida común. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. No es 3 años, jóvenes. Hoy Más de 3 años. Más de 3 años. más de 3 años, o sea que debe de pasar 3 años y un día, ¿verdad? Para que el juez, o que eso vamos a ver que también puede intervenir un juez, para que en las resoluciones no se contravenga a este artículo. Más de 3 años.
¿Qué otra cosa? Justo como usted dice, licenciado, por más de 3 años ante sus familiares y tener relaciones sociales, ¿verdad? Porque los fines ya los dijo el compañero anteriormente, Bueno, prestarse ese auxilio pues, recíproco. acuérdense que puede ser declarada por ellos mismos, ¿verdad? Ante el alcalde para que produzca efectos legales. Ok, bueno, ¿qué características realmente hemos notado? Ya vieron que con ese artículo se pueden notar que la unión de hecho tiene varias características. Ya lo establecimos cuando dijimos que es una institución social, porque está protegida por múltiples leyes y entonces por ello es una institución social al igual que el matrimonio, con características especiales, pero es una institución social. No es una forma de derecho, sino que simplemente es un hecho. O sea, ese hecho es la unión de un hombre y una mujer. O sea que eso produce, es un hecho, produce una situación jurídicamente existente. O sea que ya hay una situación jurídica existente y que está provista de un estatus. Tienen una vida en común. Entonces, no es una forma de derecho, no, simplemente es un hecho. Y ese hecho va a tener consecuencias jurídicas. La unión de hecho se constituye en una situación fáctica o efectiva de la convivencia, ¿verdad? Porque se debe de constituir que de una situación especial de esa unión de un hombre y una mujer se torne a que realmente tenga consecuencias jurídicas esa unión, que sea efectiva la convivencia. Al igual que hay una singularidad entre ellos, ya que se da entre dos sujetos. No se puede dar entre un sujeto. Y se establece que es un hombre y una mujer. La otra característica es que contiene publicidad, al implicar la notoriedad de la vida marital de hecho. O sea, cuando establecíamos en donde dice siempre que exista hogar y la vida en común se ha mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y las relaciones sociales. Entonces, esa es la publicidad y que va a implicar la notoriedad de la vida marital que han tenido esas personas. ¿Durante cuánto tiempo? Más de 3 años. La estabilidad, esa estabilidad que debe estar revestida de permanencia, debe ser en una forma continua. La duración es de continuidad y de habitualidad. Y eso ahí está establecido en la definición de nuestro artículo 173. Al igual, pues, tiene un título de estado de carácter declarativo, desde el momento que dice cuándo procede declararla. Cuando en el matrimonio las personas se constituyen, es un acto constitutivo. Aquí es un acto declarativo. Por lo tanto, es una de las diferencias con el matrimonio, pero que con esa declaración, con ese estado de carácter declarativo, se le va a dar esa legalidad a esa unión. Por lo mismo, como se deben de cumplir con los fines del matrimonio,
es generadora de familia y de derechos y obligaciones por los mismos derechos y obligaciones del matrimonio, los mismos derechos y obligaciones del matrimonio. Y también, pues, está reconocida constitucionalmente. Alguien tiene el artículo, la Constitución en su artículo 48. Sí, licenciado, ¿me escucha? Por favor. El artículo 48, unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. Preceptuará todo lo relativo a ella. ¿Y qué ley es? Pues va a estar en el Código Civil, en los tribunales de familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene un carácter constitucional porque es reconocida por la Constitución en el artículo 48. ¿Estamos? Ok. Ahora, con esa singularidad de la figura de la unión de hecho, podemos ver que hay varios elementos. Y uno de los principales elementos son los subjetivos o personales. Pues que hay un hombre y una mujer con capacidad, dice, ¿va? Para contraer matrimonio. Y con capacidad, que quiere decir libre de esos impedimentos que nosotros ya vimos anteriormente, esos dirimentes absolutos. Hay una prohibición y por favor leamos el artículo 177. Artículo 177. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. Pues, muy claro, ¿verdad? Entonces, no podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia, al igual que el matrimonio. Hasta el momento, un hombre y una mujer. Entonces, esos son los elementos subjetivos o personales. Hay unos elementos objetivos. Y en los elementos objetivos, pues está esa declaración de las partes. Acuérdense que no es que intervenga el elemento personal como el alcalde, sino que es ante ellos que se va a hacer la declaración. Esa declaración de las partes ante un notario o un alcalde de la vecindad. O un pronunciamiento judicial, como vamos a ver, para establecer un vínculo. Y eso lo vamos a ver específicamente cuando hay un pronunciamiento judicial de esa unión de hecho. Al momento es esa declaración de las partes ante notario o alcalde. Esto como tal, esa declaración va a generar derechos y obligaciones entre los conviventes. O sea que le va a dar la va a equiparar a el matrimonio con esos derechos y obligaciones exactamente como los que están establecidos del artículo 108 al 112 y los otros que ya leímos en su oportunidad cuando hablábamos del matrimonio. Hay otro elemento que ya es el elemento formal. El elemento formal es desde el momento cuando se procede a declarar. Ya vimos que se declara ante un alcalde o ante un notario. Ese elemento formal va a ser la forma
cómo se hace constar esa declaración de las partes, ya sea en un acta, en una escritura pública o en un acta notarial. Entonces, aquí podemos ver que ¿quiénes son los únicos que pueden fraccionar escritura pública? Los notarios. Los notarios. Los notarios. Sí, muy bien. ¿Y quiénes son los que fraccionan las actas notariales? Actas notariales. Los Por los notarios. notarios. Los notarios. Por lo tanto, el alcalde podrá establecer esa declaración en un acta, pero el notario podrá hacerlo en una escritura pública o en un acta notarial. Ya aquí, pues el artículo 173 ya lo leímos, ya lo desglosamos, vimos cuáles son las características del mismo. Y entonces, ahora leamos el artículo 174. Démosle pues. Artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido un notario. O sea, o en escritura pública o acta notarial, lo puede hacer en cualquiera de las dos. El notario si fuere requerido, ¿verdad? Siga. Sigamos en el segundo párrafo. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades, y bienes adquiridos durante la vida en común. En común. Entonces, como esto está dando que hay efectos retroactivos, ¿verdad? Hay efectos hacia atrás. ¿Cuándo principió la unión de hecho? Dice. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para darle vía libre a esa declaración? ¿Más de 3 años? Más de 3 años. Ahí está muy claro en el artículo 73. Por favor, lo puede subrayar y resaltar, ¿verdad? Como les dije, dice por más de 3 años. Póngale en verde, usted sabe, o como sea, pero resáltelo porque ese es el tiempo que tiene que estar bien establecido durante el mismo. Y entonces puede hacer en una escritura pública o en un acta notarial si es el notario o en un acta si es el alcalde. Entonces, de aquí al momento, podemos decir que hay dos clases de uniones de hecho. La primera es voluntaria. Se origina cuando los convivientes están de acuerdo en presentar su declaración de la unión para que sea reconocida por la ley. Entonces, por eso dice, puede ser declarada por ellos mismos. Entonces, es voluntaria, es la unión de hecho, sería voluntaria. Deciden ir a declararla.
para que sea reconocida por la ley. Pero también hay una unión de hecho judicial. Y esta judicial es solicitada ante un funcionario judicial, que es un juez de primera instancia en un juicio ordinario, por una sola de las partes. Por dos razones puede intervenir el juez. Por existir oposición, o sea, que uno en la relación, en la convivencia, en esa relación marital, por mucho tiempo, puede existir oposición de una de las partes. No va a existir oposición por las dos, por una de las partes, y entonces puede solicitar al juez que se declare la unión de hecho. O sea que no es nomás de que alguien esté durante mucho tiempo en convivencia con una persona y de repente pueda contraer matrimonio. Como si no declararon ninguna unión de hecho, solo hubo una convivencia, pero una de las partes puede oponerse al matrimonio de esa persona. Esa es una, por una razón. Y la segunda es por haber muerto la otra persona. O sea, que la unión de hecho puede ser declarada post-mortem. Entonces, lo único 178. Artículo 178. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho. Si hubiere sido plenamente probada, en dicha declaración fijará el juez. Si hubiere sido plenamente probada. Punto. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil, al de la propiedad si hubiere bienes inmuebles, para que se proceda a las respectivas inscripciones. Bueno, entonces, una de las personas puede solicitar el reconocimiento judicial. ¿Por qué digo una? Porque va a existir por dos causas. Una, oposición. No puede haber oposición de las dos personas. O por haber muerto la otra persona. Entonces, esta persona debe de solicitar al juez. ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno, entonces, leamos el artículo 179. Artículo 179. Término. La acción a que se refiere el artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres, para el solo efecto de establecer su filiación. O sea, que salvo el derecho, bueno,
Aquí es lo que establece el artículo, dice que la acción a la solicitud de reconocimiento judicial deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó. O sea, no puede ser después de los 3 años, antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó, salvo el derecho que tienen los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho para el solo efecto de establecer su filiación, ya no para otras, únicamente para establecer su filiación. O sea que el término para solicitar ese reconocimiento judicial desde que debe de ser antes de que transcurran 3 años, o sea, menos de 3 años desde que la unión cesó. O sea, de que puede que haya fallecido o que se hayan separado realmente. Ok. Ahora, pues de ello hay muchas vicisitudes. Y entonces, dentro de estas vicisitudes de la unión de hecho, al establecerlas que la pueden pedir la pareja, o ellos mismos la pueden solicitar, o uno solo, un reconocimiento judicial cuando hay oposición o cuando hay post-mortem, ¿verdad? Cosa que es muy... ¿Será que un matrimonio se puede pedir post-mortem? Un matrimonio considero que no, licenciado. No, ¿verdad? Pues no, porque ¿quién va a dar el visto bueno? Pues, nadie está, la voluntad de las personas no es así. Ahora, en la unión de hecho, sí se puede post-mortem, ¿verdad? Entonces, aquí en las vicisitudes de la unión de hecho les puse porque pueden haber uniones ilícitas. Leamos el artículo 180. Uniones ilícitas. La mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre hicieren vida común, no gozarán de la protección de la ley mientras la unión registrada no hubiere sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes. O sea que esa unión no va a nacer a la vida jurídica, ni siquiera puede contraer matrimonio, ¿verdad? O sea que ahí hay una insubsistencia. 181. Preferencia en varias uniones. Puede ser que el jovencito pues haya convivido con varias mujeres o varios hombres, si ustedes quieren. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay varias uniones? Artículo 181. Artículos. Sí, Dale, Carlos. Muy bien. Artículo 181. Artículo 181. Preferencia en varias uniones. En el caso de que varias mujeres, igualmente solteras, demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173. ¿Cuáles serán
esos extremos previstos. Que Más hayan de 3 convivido. años, ¿Cómo? más de 3 años, Que hayan convivido con más de 3 años y que estén en convivientes. plena capacidad para contraer matrimonio, ¿va? Bueno. Siga, pues, compañera, perdón. Y en igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se pretendan se declaren, coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. O sea que puede darse que haya varias, pero aquí el juez pues va a tomar consideración a primero que hayan cumplido con los extremos previstos en el artículo 173, que hayan tenido hijos, los bienes y todo. Y en igualdad de circunstancias, pues él va a establecer en la unión más antigua. Entonces, aquí, por ello es que la unión de hecho debe de ser esa publicidad que tiene, esos testigos y ese tiempo, y puede ser de que el jovencito haya convivido con varias personas y que a partir de que fallece, pues alguien quiera establecer la unión de hecho post-mortem, y siempre entonces el juez pues va a tomar ese tipo de decisiones, de resoluciones. Luego hay que inscribir, ¿verdad? Entonces, los efectos que tiene de la inscripción de la unión de hecho, pues establecemos que los unidos de hecho legalmente, mientras no hayan disuelto esta unión, tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio o unirse de hecho con persona distinta a la del conviviente, que eso está es un impedimento dirimente absoluto en el inciso 3º del artículo 88 del Código Civil. En el artículo 176 nos establece que los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse, o sea, no pueden venderse ni hipotecarse sin previo conocimiento de los dos convivientes mientras dure la unión y no se haga la liquidación y adjudicación de los mismos. O sea que el régimen económico va a establecerse igual que el matrimonio, y entonces hay una comunidad de la pareja, o ellos pueden establecer el régimen que ellos consideren. Los convivientes de hecho cuya unión conste en forma legal se heredarán recíprocamente ab intestado, o sea que puede heredar, como es una unión de hecho ya declarada, puede heredar ab intestato aunque él o ella no haya dejado testamento, en los mismos casos que para los cónyuges, tal y como está establecido en los artículos 184 y 1078 del Código Civil, en donde se establecen la sucesión ante la unión de hecho. Las disposiciones del Código Civil relativas a deberes y derechos que nacen del matrimonio y al régimen económico tienen validez
para el caso de las uniones de hecho. Esto está en el artículo 184. Leamos el 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal se heredan recíprocamente ab intestato en los mismos casos que para los cónyuges determina este código. Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio y al régimen económico de este tienen validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables. En lo que fueren aplicables, ¿verdad? Entonces, ellos pueden establecer sus mismos derechos al igual que el matrimonio. Y el régimen económico igual va a tener validez igual que el matrimonio. Por lo tanto, como ven, el motivo o el origen de la unión de hecho declarada es asemejarla al matrimonio. Y entonces, en una forma legal para que tenga todas esas, que de ese hecho, de esa unión de un hombre y una mujer, como un hecho tenga sus consecuencias jurídicas y por lo tanto hayan deberes y de derechos y obligaciones y que también así se torne una unión legal. Entonces, aquí en el artículo 182, pues están los efectos de la inscripción de la unión de hecho y esta establece que la unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. ¿Cuál es esa prueba de la paternidad? Lo del ADN. El ADN. La prueba de ADN, exactamente, así es, para establecer bien la filiación. Segundo, si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos. Por eso les dije, era una comunidad. Se reputan bienes de ambos, a menos que ellos establezcan que van a separar sus bienes, cada quien con sus bienes propios, ¿verdad? Que eso ya lo establecimos, cuáles eran los bienes propios, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos a título gratuito o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Ese bien a título gratuito es bien propio, por lo tanto, entonces esto no sería exclusivamente del que lo tenga, no sería de bienes de ambos, o sea que a eso se refiere. Tercero, derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y, una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente, al igual que el matrimonio, liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le correspondan. O sea, exactamente igual que el matrimonio, tiene ese derecho a solicitar la declaratoria de ausencia. Cuarto, en caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común
y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Y quinto, sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Esos son esos derechos y obligaciones que ya establecimos cuando se habló del matrimonio y que están en los artículos del 108 al 112 y los otros que están establecidos en diversos artículos, pero que complementan esos derechos y obligaciones que nacen tanto del matrimonio como ahora de la unión de hecho. Todo, al igual que el matrimonio, puede cesar. Entonces, aquí, la palabra dice, y lo subrayan, artículo 183, la unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo. ¿Qué diferencia habrá entonces con el divorcio? Licenciado, cuando dos personas quieren divorciarse, también se puede dar por mutuo acuerdo, sea voluntario o pues Sí, en pero un proceso ordinario, ¿verdad? aquí en la unión de hecho cesa. Voluntario. Ajá. Cesa la unión por mutuo acuerdo de varón y en el matrimonio, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre separación y divorcio? Bueno, la persona se puede separar, pero siempre está casada hasta ¿Qué que es? El divorcio o sea, lo que, es una perdón. Disolución. Una disolución. Aquí es una disolución. Entonces, en la unión de hecho cesa y en el matrimonio, en el divorcio, se disuelve. Va. Entonces, la unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer en la misma forma que se constituyó. ¿Cómo la constituimos? Ya se les olvidó. En un acta. Acta notarial. Un acta notarial o una escritura pública, si es quién. Si es un notario. ¿Es un notario? Y el alcalde es un acta. O por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación. ¿Ya vieron todas estas causas del artículo 155? ¿Qué es con ello? Que las mismas causas que se establecen para el divorcio y la separación también corren para la unión de hecho. ¿Ya? Aquí en el 183 es donde se establece que también para la unión de hecho. En cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario. ¿Cuál es también la diferencia? En que en el matrimonio es la resolución de un juez, pero en la unión de hecho lo puede hacer también un notario. Esto lo subrayan. La unión de hecho se puede. Pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil, debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163 con respecto al divorcio de los cónyuges. Bueno, entonces, aquí les hago un esquema
¿cuáles son las diferencias entre un matrimonio y la unión de hecho? Entonces, el matrimonio es un acto constitutivo. Se va a constituir una unión legal. Y aquí, en la unión de hecho, es un acto declarativo. El matrimonio es constitutivo y la unión de hecho es declarativo. El matrimonio no tiene efectos retroactivos. Sus efectos van a iniciarse a partir de la celebración del matrimonio. Y la unión de hecho sí tiene efectos retroactivos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me contesta por qué tiene efectos retroactivos? Porque la unión de hecho se puede hacer incluso post-mortem y el matrimonio no. Uno, sí, pero efectos retroactivos hacia el matrimonio es hacia atrás o hacia adelante. El tiempo en la unión de hecho, ¿cuánto tiempo le solicita para declarar la unión? 3 años. Más de 3 años. Entonces tiene efecto retroactivo a esos 3 años, al igual que la... Bueno, en el matrimonio la solicitud es bilateral, es de ambos, y en la unión de hecho la pueden pedir ambos, pero también la puede solicitar una sola de las personas. Hay una solicitud unilateral, pero no es solo unilateral, sino que la pueden pedir los dos o solo una de las partes. En el matrimonio no hay solicitud post-mortem. En la unión de hecho sí hay solicitud post-mortem. En el matrimonio no se puede por la vía judicial, ¿verdad? En cambio, en la unión de hecho sí hay una declaración por la vía judicial, tal y como ya lo leímos. En el matrimonio el divorcio es tramitado y autorizado exclusivamente por la vía judicial, o la podrá hacer un alcalde, el divorcio, o un ministro de culto. No se puede. Licenciado. No. En cambio, el cese de la unión sí la puede declarar un juez o un notario. Un juez o un notario. Aquí es el notario el que puede, y aquí el matrimonio no puede hacerla. Lleva el caso, pero la resolución la sentencia es judicial. En el matrimonio, los ligados por matrimonio no pueden solicitar la unión de hecho entre sí. O sea, si ya están casados, ¿para qué van a solicitar una unión de hecho? En cambio, los ligados por una unión de hecho sí pueden contraer matrimonio entre sí. Leamos el artículo 189. Artículo 189. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuará con solo presentar certificación de inscripción del registro civil, en el cual conste dicha circunstancia. En la cual conste. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos de matrimonio a los hijos habidos
antes de su celebración y durante la unión de hecho. Bueno, pues ya vieron. Entonces, los ligados por matrimonio, no, ¿para qué van a contraer una unión de hecho? En cambio, los de la unión de hecho sí pueden contraer matrimonio con solo presentar una certificación y sin tanta cosa. Por último, el matrimonio la puede autorizar el notario únicamente en acta notarial, ¿sí? Así es, ¿verdad? La puede autorizar el notario únicamente en el acta notarial. No hace una escritura pública, sino un acta notarial que la protocoliza, o sea, que la adhiere a su protocolo. En cambio, la unión de hecho la puede autorizar el notario en una escritura pública o en un acta notarial. Por lo tanto, estas son las diferencias, mire todas las que hay entre matrimonio y unión de hecho. Sin embargo, se asemejan, se trata de asemejar esta hacia el matrimonio con todas esas circunstancias legales que están establecidas en ley, como esos derechos y obligaciones. Por lo tanto, así es como estamos. Consideraciones finales, pues para que sea unión de hecho, se necesita que sea declarada. Caso contrario, solo es una convivencia. Si la unión de hecho no se declara, se trata de una simple convivencia. La unión, pues por lo tanto, la unión de hecho se equipara al matrimonio. Y cuando la unión de hecho cesa, surgen las mismas responsabilidades como en la disolución del matrimonio. Una cesa y la otra se disuelve, pero surgen las mismas responsabilidades, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho. Bueno. Entonces, creo que ahí estamos. No sé, ¿tiene algo más, mi distinguida Alic? Su micrófono. Ahí está. Buenas noches a todos. No, ningún comentario más. No, ninguno. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar cada institución, ¿verdad? Hay que diferenciarla porque ya ven que para la que acabamos de ver, pues se necesita esa convivencia previa. Para el matrimonio no. Ahora bien, lo que también deben tener claro es que la legislación equipara sus efectos a la del matrimonio, ¿verdad? No hay diferencia. Y especialmente también en cuanto a la afiliación, porque todos los hijos son iguales en cuanto a sus derechos. Eso nada más. Tal vez solo un comercial de que el jueves terminamos el contenido para nuestro segundo examen parcial. Y por favor, el jueves vamos a ver el tema de filiación y hasta ese punto es, repito, los temas que se evaluarán en el segundo examen parcial. Van a tener unas felices vacaciones, pero van a tener que estudiar, porque después de Semana Santa, del descanso de Semana Santa, vuelven los segundos exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a dejar de leer durante estas vacaciones. Por mí es suficiente, doctor Cabrera. Altamente agradecida siempre con usted. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna duda o comentario. Todo clarito. Aquí te mandan un montón de saludos. Buenas noches, licenciada, un gusto saludarla. No, doctora, ahí agradecida que no había comprendido la pregunta cuando usted dijo de que el matrimonio se disuelve y la unión de hecho cesa. Perdone, fue una mala, escuché mal. Así aprendemos, esa es la única forma de aprender. No lo hago para hacer a ninguno a quedar mal, a mí.
sucedió lo mismo, y eso es aprendizaje. Todos esos obstáculos, aún por pequeños que uno sortea y que los pasa, eso es aprendizaje y es la única forma de hacer su experiencia. Gracias, doctor, por su presentación magistral. Gracias, licenciada, por compartirnos en este tema del que civil es amplio el campo, ¿verdad? Es muy bonito, pero es amplio y se vuelve loco algunas veces, pero felices vacaciones. Por si no participo en la otra clase, siempre voy a estar. Pues siempre tiene que estar. Ahí voy a no, aquí voy a estar. Harold Gómez está preguntando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciados, es un gusto. Yo tenía una duda. Por ejemplo, si digamos que cuando pues ya fuéramos abogados, cuando fuéramos notarios, perdone. Entonces, digamos que si viniera, bueno, sí, las dos. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, cuando ya existe una convivencia, o digamos, prácticamente pues para uno es una unión de hecho, ¿verdad? Digamos, después de los 3 años. Entonces, mi pregunta es, digamos que si la pareja viniera y nos dijeran, bueno, pues queremos casarnos, o sea, no declarar la unión de hecho, sino casarnos. Mi pregunta es, ¿podríamos recomendar nosotros primero la unión de hecho por el efecto retroactivo o solo hacer digamos, la boda, digamos? Bueno, en primer lugar, usted al principio está hablando de una convivencia, de dos personas que están conviviendo y que para casarse no van a pedir tiempo. Uno. El matrimonio es mucho más fácil que una unión de hecho, pero si usted quiere declarar la unión de hecho, tiene que cumplir con los requisitos. Y primero que nada, tendría que cumplir con el tiempo. Y para declarar la unión de hecho, tendría que ser más de 3 años. Sin embargo, pues con las dos puede haber fiesta. Pero el matrimonio, yo creo que es... uno se equipara a la otra. Usted puede escoger cualquiera de los dos. La unión de hecho está protegida por la Constitución, está vigente y entonces es cuestión de gustos, ¿verdad? Sin embargo, una gran mayoría pues van por el matrimonio y lo que sí es que esa unión de hecho posteriormente se casan precisamente por la filiación, lo que establece el artículo que leíamos, a los hijos de la filiación matrimonial. Sin embargo, los derechos de los hijos son todos iguales, tanto los fuera de matrimonio como los que están dentro del matrimonio o los adoptivos. Muchas gracias, licenciados. Dixon. Doctor, licenciada, buenas noches. Es que oyendo esto, digo yo, pues digamos, como notarios y como abogados, el matrimonio es ya, se decide la pareja, se hacen los trámites, se casan ahorita. Ahora la unión de hecho les decimos, vénganse entre 3 años y centavos y ahí como que se alarga mucho, ¿verdad? Claro. No necesariamente, porque usted le puede enunciar cuáles son los requisitos, pero si esa pareja ya cumplió los 3 años, o sea, más de 3 años, entonces puede proceder a la autorización de la declaración de unión de hecho. Sí, pues sí, ¿verdad? La pues verdad sí, es que sí. ¿no? Así. No es necesario. Lo que sí debe cumplirse con el requisito es de la convivencia por más de 3 años y haber cumplido con los mismos fines del matrimonio. Imagínense que vengan a requerirle sus servicios para que declaren la unión de hecho. ¿Ya tienen 5 años de vivir unidos? No tiene por qué decirles vengan dentro de 3 años, ¿verdad? Porque ahí ya cumplieron el requisito. Así es. Bueno, si no hay
Si no hay más Más preguntas, comentarios. pues muchas gracias, licenciada. Y Gracias, no, doctor. una de las que sí es de aplaudir es que tanto para ustedes, compañeros, como para nosotros, es que vamos a cumplir con el programa. Nuestras clases pues, están al cabales y eso pues habla de la disciplina de ustedes también de conectarse y de nosotros pues brindarles el apoyo docente, que para eso estamos. Muchas gracias. Yo también, gracias, doctor. Yo también les quería comentar que hoy no les envié el material de la unión de hecho porque tengo que modificar un artículo que es de la ley de tribunales de familia. Recuerden que esas se las dejé de tarea y también hay que agregar la reforma que tuvo. Eso es lo único que me hace falta. Yo el jueves ya subo todo el material, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche. Gracias, doctora. Gracias. No,